Dale duro. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Amén. Amén. Un poco nervioso, pero aquí estamos. Gloria a Dios. Pues estamos, siempre digo, voy a mi casa cuando me toca venir aquí, porque allá donde estamos rentamos, ¿sí? Donde estamos rentamos. Aquí es nuestra casa. Y bueno, me emociona cada vez que vengo. Y bueno, reciban un saludo de mi esposa, mis hijas y por allá anda el Moy allá con el Osvaldo allá ayudándole un poco ahí en la producción. Bueno, le voy a pedir primero que ore por mí, para que Dios me bendiga en esta tarde y en consecuencia también ustedes sean bendecidos. Padre, te damos gracias, Señor. No deja de ser importante, Señor, cada punto, Señor, que nosotros tratamos, Dios. Gracias. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, paséate en medio de nosotros. Espíritu Santo, háblanos, Espíritu Santo. Señor, ponemos en tus manos este tiempo, Señor Dios. Toda distracción es quitada en el nombre de Jesús. Y queremos escuchar tu palabra, Señor, en esta mañana, tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues qué interesante, porque hoy voy a hablar acerca de una historia que está en el libro de los Hechos. Y es una historia pues muy conocida. Dice en Hechos 16, empieza en el versículo 25, dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, dice, y se iba a matar, pensando que los presos se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, el carcelero dice que se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En su casa. Entonces, ¿qué cosa importante aquí sucedió? Que se pudo ver, manifestar la gloria de Dios ahí en ese lugar. En ese lugar oscuro, en ese lugar tenebroso se manifestó la gloria de Dios, pero también se manifestaron las tinieblas. Entonces, aquí hay tres puntos importantes que Pablo le dice al carcelero. Primeramente le dice: detente. Dice que él se iba a matar. Dice: detente, no te mates, no te mates. De acuerdo a las costumbres romanas, ¿por qué él se iba a matar? Porque de acuerdo a las costumbres romanas, si te encargaban a algún preso, pues con tu vida respondías. En este caso no era un preso, eran muchos presos, pero especialmente estaba preso aquí. Los protagonistas son Pablo y Silas, y ellos estaban de alguna manera siendo liberadas, y el carcelero pensaba: no, estos ya se fueron, porque ¿qué preso no va a huir en cuanto está libre? Estos ya se fueron. Y Pablo le dijo: detente, dice,
no te mates, todos estamos aquí. Y bueno, el carcelero fue, dice que se arrodilló y le dijo le preguntó a Pablo, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dice que le dijo esta palabra, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la gran diferencia entre creer y no creer en el Señor. Si crees en el Señor, dice la palabra, serás salvo. Y entonces eso es lo que le está diciendo Pablo a él. Entonces, pero aquí vamos a ver esta gran diferencia. Hay muchas diferencias. Y aquí yo quiero hacerte un poquito de reflexión en esta palabra. Quiero detenerme en algo. Antes de que sucediera esto, a Pablo y a Silas, de que los encarcelaran, a ellos los encarcelaron porque se encontraron ahí en el lugar de Filipos, dice en la escritura, en el principio de lo que leímos, sé que se encontraron con una mujer adivina. Y ella era usada por unos hombres de tal manera que pues era su negocio de ellos. Esta mujer adivina les daba a ganar dinero a los dueños de ella. Entonces, cuando enmudece ella, pues el negocio se les cayó. El negocio se les cayó y los encarcelaron por esa situación. Estaban presos. Ser adivino es algo que hasta el día de hoy existe. Hay gente que gana dinero por estar adivinando, por decir cosas a lo mejor que son mentiras. Y a veces, desafortunadamente, sí, algunas son verdades. ¿Por qué? Porque tienen ese demonio de adivinación. Y aguas. Nosotros conocemos y hemos estado aprendiendo de la palabra de Dios y sabemos que estamos guardados, pero a veces podemos caer en esa sutileza de esas palabras de adivinación y debemos de tener mucho ojo, mucho cuidado. ¿Qué es lo que nos dice Dios sobre eso? ¿Está bien o está mal? Claro que el Señor dice en su palabra que nosotros no debemos de consultar a ninguno de ellos, ¿sí? Dice la escritura que no debemos de consultar a ningún adivino, ningún agorero, ninguno de ese tipo de situaciones oscuras, todo ese tipo de cosas. Entonces, cree en el Señor Jesucristo, le dijo, y serás salvo. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia entre creer y no creer. Un lugar, dice, separa de otro. Cuando se separan los lugares, hay lugares muy estratégicos para separarse. Yo recuerdo que cuando empezaba a salir de aquí de Acapulco, que empezaba a salir fuera, me llamaba la atención ver lugares así como que encuentras en la carretera y dice, aquí termina Guerrero, acá empieza Morelos, y cositas como esa. Y a medida de que pasan los años eres muy observador en algunas situaciones, ves algunas diferencias y te metes en cositas así que a veces no tienen tanta importancia para alguien, pero para algunos sí. Recuerdo que un día con mi esposa veníamos del Estado de México, bajando esa parte que baja a Ciudad Altamirano, esa parte de Toluca, Tejupilco, toda esa parte, y se me ocurre decirle a mi esposa, traíamos a muy pequeñito, y le digo, ahorita cuando vayamos saliendo del Estado de México, vas a ver la diferencia cuando entremos al Estado de Guerrero. Y sí, ya las cunetas se terminan, ya la señalización de la carretera ya no ves la señalización, o sea, en tu mismo país, un cambio abismal. Y así sucede a veces en las naciones. Sales de Estados Unidos, en el área que yo conozco allá de San Isidro, sales a Tijuana y wow, Tijuana, otra onda. Hay mucho humo, dice, para acá no hay, pero ahí sí hay mucho humo. Pero bueno, ¿qué te quiero explicar con esto? Que cuando estás en un lugar de la frontera, yo recuerdo, y bueno, sinvergüenza lo digo, soy sinvergüenza. Las veces que crucé a Estados Unidos las crucé como ilegal. Pero resulta ser que ahí de la parte donde yo cruzaba estaba pues la playa, ahí en Tijuana, podías cruzar por la playa,
podías cruzar en una parte donde hay a lo mejor alguien de por aquí conoce, ¿no? En la parte del medio donde normalmente pasa uno, caes a un parque que está grandísimo allá. Y bueno, puedes pasar hay un cerro para allá, para el lado derecho. Pero yo siempre pasé por ahí, por el parque, ya me la sabía. Pero curiosamente veías ahí en los migras, nomás se paraba un arroyito ahí y los veías de aquel lado. Y veías, bueno, ahí está Estados Unidos, aquí está México, pero bueno, pero tú puedes estar muchas veces en medio de todo, ¿no? Al mismo tiempo. Y en lo espiritual a veces así pasa. En lo espiritual a veces así pasa. ¿Qué? Que tú puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. Puedes ver dos lugares al mismo tiempo. Estás ahí y hay lugares majestuosos, ¿no? Que uno puede ver. Pero bueno, ahí se unen dos naciones. Y así es nuestra vida. Nuestra vida, estamos nosotros, nuestra vida puede ser blanco, puede ser negro. Así estar o muy hasta arriba o muy hasta abajo. Pero está bien, ¿no? Digamos, si estás hasta arriba, pero si estás hasta abajo, pues aguas, ¿no? Pero tú también debes de entender que nuestra vida realmente es un punto medio, donde debes estar preparado para estar tanto arriba como estar abajo. Estar preparado, porque cuando está uno arriba, pues que todo da. Pero aguas cuando estás en la parte de abajo, saber cómo es que te vas a levantar. Y esta situación en que ellos estaban ahí en la cárcel, dice que estaban hasta lo más profundo. Normalmente las cárceles tienen la cárcel, ¿sí? Está lo que le llaman ellos la población. Y tienen unos lugares hasta adentro. Yo me acuerdo aquí en Acapulco cuando íbamos a la cárcel, me tocó entrar a ese lugar que aquí le llaman el Cerecito. Es un lugar que está abajo. O sea, pasas por uno como unos abajo. Está algo tenebroso. A estos hombres los metieron hasta adentro, dice. Y dice que los amarraron. Estaban amarrados. Pero ellos empezaron a cantar. Pablo y Silas dijeron, ellos a pesar de que estaban en una adversidad, aprovechando de que estaban con las manos así amarradas, los pies amarrados, pero las manos arriba, ellos empezaron a adorar. Y dice, empezaron a cantar. Y cantaban a Dios y alababan a Dios. Y le decían al Señor, Hosana, Hosana, Señor, Hosana. Hosana tiene doble significado, porque Hosana por una parte dice, gloria a Dios en las alturas. Hosana, gloria a Dios en las alturas. Hosana. Hosana era lo que le gritaban a Jesús cuando entró en el burrito. Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana. Pero Hosana también significa sálvanos. Por un lado, por una parte le gritaban gloria a Dios en las alturas, pero por otra parte le decían sálvanos, Señor. Gloria a ti, Señor, pero sálvanos. Gloria a ti, Padre, pero sálvanos. Hosana es el gran significado que dice, te adoro, Dios, pero sálvame. ¿Y en qué momento lo adoraron? En un tiempo de crisis. En un tiempo de crisis. Nosotros escuchamos la palabra. Y es bonito escuchar una palabra donde te dicen una palabra profética. Una palabra que te están dando una palabra de animación para el futuro. Está bien. Y a veces te pueden decir, pues este año 2020 va a ser un año muy bueno. Y nosotros vimos que 2020, 2021 fueron años buenos, fueron años difíciles. Esta pandemia fue algo bien tremendo. Mucha gente perdió sus negocios. Algunas gentes perdieron sus empleos. Fue un año muy difícil. Pero ahí es donde Dios quiere que nosotros pongamos nuestros ojos en Él, en este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultad. Entonces, está bien que recibamos una palabra de animación, está bien, pero que no pongamos nuestros ojos solamente en eso. Ir de gloria en gloria, ir de victoria en victoria. A Dios no le vamos a hablar en el futuro, le vamos a hablar ahora. El pasado es muy importante porque del pasado nosotros aprendemos. Ahora mismo lo que estamos nosotros escudriñando es pasado.
es historia. Pero dice la Escritura que la Escritura fue escrita, dice, para nuestra enseñanza. Entonces de ahí donde nosotros estamos aprendiendo. Entonces, pero Dios no se va a comunicar en el pasado ni en el futuro. Dios se comunica contigo en el presente. Entonces ahí está el presente. En la situación en que estemos, ahí vamos a adorar al Señor. Si estamos presos, dice, ahí vamos a adorar al Señor. Moisés dice la Escritura que él salió huyendo por un problema que tuvo ahí en Egipto. Salió huyó de Egipto y estaba en el desierto, y ahí clamó a Dios, en el desierto. Y ahí clamó a Dios, y ahí Dios le respondió a Moisés ahí en el desierto. Entonces, ¿qué es lo más seguro para nosotros? ¿Qué es lo más seguro? Estar siempre en la voluntad del Señor. ¿Sí? Eso es lo que aparentemente está más seguro para nosotros, estar siempre en la voluntad del Señor. Amén. Eso es lo mejor, estar en la voluntad del Señor. No quiero hacerte una pregunta de esas para que después yo te esté contestando que no estás bien. Miren, cuando yo les hablo acerca de estar en la voluntad del Señor y comparo lo que los héroes de la fe, todos ellos estuvieron en la voluntad del Señor, pero les vinieron adversidades. A eso quiero llegar. A que nos puede llegar una adversidad. No sé qué puede pasar, puede morir. No me gusta ser pesimista, pero puede morir tu papá, puede morir tu mamá, puede morir tu hermano, puede morir tu hermana, puede morir tu hijo. Hablando de muertes, puede pasar otra desgracia, pero Dios está contigo. Dios está contigo en esos momentos de adversidad, y darle la gloria siempre a Dios de las cosas que suceden. A veces no le damos tanta importancia a algo, pero si te pones a analizar, dices tú, y le dices a alguien, le dices, o a tu hijo, le dices, el Señor te cuidó. Quizá muchos hijos tú los traes a fuerza ahora, en este momento. Trajiste a tu hijo a fuerza, arrastrándolo quizás, porque te obedece todavía. Pero hazle ver en cada etapa de su vida que el Señor tiene cuidado de él. Tú descansa en el Señor. Mira, tú descansa en el Señor, porque aquí en la iglesia hemos aprendido la palabra de Dios, la esencia de la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, instruye a tu hijo en su camino. Cuando él sea grande, dice, no se va a apartar de él. Entonces tú debes de estar esperando en el Señor. Las promesas que Él te ha dado, las promesas se van a cumplir. Descansa en el Señor. Pero tu hijo tienes que irle marcando cuando Dios está con él. A mí me encanta que de repente, si alguno de mis hijos, mis hijas o algo se portan mal, mi esposa siempre declara lo mejor para mis hijos. Si yo ya se me salió una mala palabra para mis hijos, dice, no, mi hijo o mi hija va a hacer esto. Y eso me encanta, porque tú siempre debes de tener esa palabra de aliento para tus hijos. Amén. Entonces, ¿estás en el centro de la voluntad del Señor? ¿Estamos? Bueno, pero aún ahí puede venir alguna adversidad. Entonces, hay una palabra muy trillada que dice que cuando te cierran una puerta, Dios abre otra puerta. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué hacemos mientras Dios no nos abre la otra puerta? ¿Qué hago mientras Dios no me abre la otra puerta? ¿Qué hizo Pablo y Silas mientras Dios no les abría la puerta? Adoraron y exaltaron a Dios. Podemos adorar a Dios cuando estamos enojados. Lo podemos adorar. A veces nos enojamos. Yo me acuerdo que cuando no conocía del Señor, siempre he sido muy futbolero. Y había un mini mundial de fútbol aquí juvenil. Fue como en el 85 más o menos. Y se enfermó mi hermana. Me río porque metimos, esas son curaciones medias raras, ¿eh? A mi hermana
la operaron del apéndice y se estaba como que inflamando, algo así. Y recuerdo que mi papá nos mandó ahí, ella estaba en una clínica que todavía existe, se llama Sagrado Corazón, ahí por Mocimba. Y alguien le dijo a mi papá, o le dijeron que con la pancita de un sapo le podían quitar la hinchazón de lo de la operación. No, eso es verdad, ¿eh? Lo que le dijeron. Y mi papá, me acuerdo que me mandó a mí, con el pavor que siempre le he tenido a los sapos, a buscar un sapo. Andaba buscando un sapo en un arroyo ahí cerca de Mocimba. Y iba yo con mi hermano mayor y recuerdo que le dije, ay, ¿cómo se le ocurre a mi papá? Le digo ahorita. Y yo que quería ir a ver el partido y para andar buscando un sapo, de verdad, andar buscando un sapo. Y de contrabando metieron ese famoso sapo, porque habían operado a mi hermana de aquí del apéndice, creo, y que con la pancita del sapo se le iba a desinflamar esa onda. Pero a lo que voy es esto. Yo quería ir al fútbol, pero no pude ir. Y entonces en ese momento de enojo, yo me enojé y dice mi hermano, nunca reniegues de Dios. Y así, no podemos adorar a Dios a veces enojados, no podemos adorar a veces a Dios oprimidos, pero debemos de adorar al Señor. Amén. En todo tiempo, en todo momento, debemos adorar al Señor. Amén. Este ejemplo que nos da aquí la escritura de Pablo y Silas dice que ellos estaban amarrados. Te pueden amarrar las manos, te pueden amarrar los pies, pero el gran error ahí fue que no les amarraron la boca. Y aguas con la boca, ¿eh? Mucho cuidado con la boca. Hay mucha escritura en cuanto a la boca, pero nosotros, si nos callamos, perdemos. Si nos callamos, perdemos. En cuanto a que no clamemos al Señor, nosotros perdemos. Pablo y Silas están amarrados, no les amarraron la boca, ellos podían hablar. Y la palabra tiene mucho poder. Dice en Proverbios 18:20 al 21, dice que del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Comerá de sus frutos. Entonces, Dios nos hizo para alabarle, para adorarle. Entonces, si nosotros adoramos y clamamos al Señor, Él está contento, el Señor, de que su creación, ahora nosotros que somos sus hijos, le adoramos, le clamamos. El diablo es el que se molesta. El diablo lo que quiere oírte en el momento de crisis, quiere oír tu voz que estés renegando. Quiere oír tu voz de que estés maldiciendo. Quiere oír tu voz que tú no tengas paz en tu vida. Quiere oír tu voz de que tú estés atormentado. Pero Dios nos hizo para alabanza de su nombre. Amén. Dice en el libro de Juan que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En el libro de Ezequiel habla la historia de Satanás, de Lucifer, que dice que era el encargado de llevarle la adoración al Señor. Pero Lucifer fue desechado por rebeldía. Y ahora tú y yo somos, sí, esos instrumentos de llevarle la alabanza al Señor. Somos esos instrumentos de cantarle al Señor. Fuimos criados con esas cualidades. Nuestro cuerpo está criado para eso, para alabarle al Señor. Dice en el Salmo 50, dice cuando dice, alábenle a Dios con cuerdas, alábenle a Dios con címbalos, con tambores. Nosotros formamos esas tres características de adoración, de ruidos para alabar al Señor. Recuerdo que hace algunos años vinieron de Coahuila, vinieron unos nietos, bisnietos de Venustiano Carranza, no sé si se acuerdan. Y esos muchachos cantaban sin ningún instrumento, todo a capela. Mientras uno cantaba, otro hacía ruiditos y todo, y se oía bien padre, una voz preciosísima. Y tú eres creado así, ¿eh? Tienes cuerdas vocales como la guitarra para cantar. Tienes aire para chiflar, para exaltar tu voz, ¿sí? Y tienes manos para tocar,
para darle ritmo a toda la música que tú quieras cantar. Y a propósito, como no han aplaudido ahorita nada, le vamos a darle un aplauso al grupo de la alabanza. De verdad, me emociona ahí ver los jovencitos, que casi a todos los vi de niñitos, con excepción de Dani, pero ahí comandados por el maestro Luis Alfonso. Ahí van los chavos, de verdad, y me gozo escucharlos y sobre todo adorando al Señor. Y Dios nos ha llamado para ser sus adoradores. Amén. Pablo y Silas, ¿sí? Pablo y Silas están delante del carcelero, escuchando al carcelero su preocupación, porque para el carcelero ellos ya se habían escapado. Ellos ya se habían escapado. Y Pablo le dijo, dice, detente, detente. 3 cosas importantes le dijo Pablo ahí. Pero yo quiero hacer mucho énfasis en estas 3 cosas aquí con nosotros. El Señor te dice en esta mañana, detente. Hay cosas que debemos de hacer, dice un pastor por ahí, dice, sin prisa, pero sin pausa. Detente, dice, con calmita. Hay cosas que se tienen que hacer con calmita. Desafortunadamente a veces pues va uno creciendo, y a medida de que uno va creciendo hace las cosas uno así, pues desbocado. Pero la vida te va enseñando que muchas cosas las vas a hacer tranquilo. Ayer me estaba riendo porque mi hermano menor íbamos a ir a un convivio y él se sienta y le dice a su esposa, ya estamos listas. Y ustedes conocen a las mujeres, ¿verdad? Muchos. Le dice mi hermano sentado, dice, me voy a sentar en el sillón, dice, cuando de verdad estén listas, las quiero aquí, dice, para ir a prender el carro, dice. Yo me empecé a reír, ¿por qué? Porque eso te lo da los años, ¿sí? Dice el Señor, dice, tranquilo, hay cosas que nosotros debemos de tener tranquilidad, con mucha calma. Algunas cosas, no todo. Dice, detente, le dijo, haz una pausa. Dice, no te mates, no te mates, no te mates. Él se iba a matar. Dice, por algo dice la escritura que era la medianoche. La medianoche. A la medianoche suceden cosas, pueden suceder cosas malas, pero también pueden suceder cosas buenas, pero normalmente suceden cosas malas. Por eso dice a la medianoche. La medianoche se cree que es cuando Satanás anda haciendo de las suyas. Amén. La medianoche es peligrosa. Ya en la madrugada andar en la calle, si no es peligroso. ¿Qué voy a andar haciendo ahí a esa hora? Esa hora es muy difícil. La medianoche es una hora muy difícil y difícil. Hace un rato cuando empezaba yo hablaba de que Pablo y Silas fueron reprendidos por hacer callar, hacer enmudecer a una mujer adivina. Yo en mi vida me he encontrado con personas que tienen esa desgracia, esa desdicha. Y yo recuerdo que estaba jovencito, unos 16 años, y allá en el estado de Morelos, yo estaba estudiando allá en el estado de Morelos, y resulta ser que a veces los fines de semana trabajaba acarreando tabiques. Yo no hacía tabiques, los acarreaba. Y es algo bien chistoso porque a pesar de que yo siempre fui así corpulento, había gente bien manudita que se aguantaba 40 tabiques y yo a luchas me aguantaba 30 tabiques. Hay una cosa que le llaman allá mecapal, se lo ponen y ahí van, y bueno, yo a mí se me caían, pero bueno, llegaba. Pero el punto, no te quiero decir eso. Había un señor que hacía tabiques y ahí vivía, ahí dormía. Era un lugar lejos. Pero cuando el tabique lo hornean y van por él, pagaban bien por llenar los carros de tabique.
Pero llegaban desde las 5:30 de la mañana y para mí digo, no, irme a esa hora. Y me fui un día en la noche, un viernes en la noche me acuerdo. Y ahí estaba ese señor, un señor solitario, raro. Pero yo chavo, mis 16 años, había otro camarada mío que fuimos para empezar a trabajar temprano. Y recuerdo que ese señor me empezó a enamorar. Era un satanista. Me empieza a enamorar y me empieza a platicar cosas. Él le llamaba el amigo de él. Pero yo en mi vida nunca me gustó mostrar miedo. Nunca me gustó, y muchas batallas, muchas peleas las gané no mostrando miedo. Y yo le seguí el juego. Ya mi otro amigo se había dormido y nada más me quedé él y yo platicando. Y yo todavía le pregunto, le digo, ¿y cómo le hacemos, le digo, para encontrar a su amigo? Dice, nos vamos de aquel lado del río, dice, en el cerro, dice, y a las 12 de la noche. Ahorita me acordé de que dice, y a la medianoche. Este infeliz, me acuerdo, y yo lo veía. Yo tenía un relojito de esos negros, los de mi época se hagan de acordar. Había unos relojitos Casio, marca Casio, de plástico. Tenían una lamparita chiquita y ahí veías la hora, ¿no? Y este infeliz, no sé cómo le hizo, yo no sé, pero dice, ahorita nos va a venir a visitar. Y no es una película, algo. Dice, ahorita nos va a venir a visitar, dice, ya van a ser las 12. Y me acuerdo que se oía un ruidito arriba, la lámina era de cartón, el cuarto era como de 6x4, era una bodega, pues. Y oye yo el ruido arriba, dice, ahí anda, me dice. Y yo me quedaba y digo, yo no le quería mostrar nada de miedo. Y digo, pues a lo mejor sí, ahí anda, dije entre mí. Pero miren, qué bueno hubiera sido que hubiera sabido yo un texto que dice en el Salmo 3, dice, como dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente Jehová he confiado. Amén. Pero cuando no conoce uno la palabra de Dios, hasta el temor te llega. Pero aquí están hablando de que a la medianoche este hombre se quiere matar, ¿sí? Y le dice él, dice, no te mates, prende la luz. Y le dice, estamos todos aquí. Entonces Pablo estaba en la perfecta voluntad del Señor, estaba en el lugar correcto. Aunque estuviera dentro de un calabozo, estaba en el lugar correcto. Entonces dice, todos estamos aquí. Quiero decirte que esta mañana tú estás en el lugar correcto. Estás dentro de la voluntad del Señor. Amén. Tú estás en la voluntad de Dios. Porque dice la Escritura que es mejor estar en sus atrios un día que 1000 fuera de ellos. Amén. Tú estás dentro de la voluntad del Señor. Entonces estás rodeado de la gente correcta. Ahí en ese lugar, yo les decía que este lugar sucedió en Filipos. Ahí empezó un ministerio, ahí empezó una iglesia. Posiblemente el carcelero se convirtió en el líder, el pastor de la iglesia en Filipos. Posiblemente los mismos presos que estaban ahí eran unos de sus discípulos. Ahí en ese lugar, en el lugar correcto, nació esa iglesia de Filipos. Ahí en ese lugar. Y Pablo después, ya preso Pablo, le escribe a esa iglesia, a la iglesia de Filipos, y le da muchas palabras que nosotros conocemos hasta el día de hoy. En Filipos está llena de promesas. ¿Qué dicen las promesas? Dice, para mí es vivir en Cristo. Dice, ¿qué dice? Es lo mejor. Y morir, dice, es ganancia. En el libro de Filipenses podemos encontrar la escritura que dice, sé vivir en la pobreza, sé vivir en la riqueza, dice. Pero dice, sé vivir en cualquier necesidad. ¿Y qué dice? Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Amén. En Filipos encontramos, dice, nuestro Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Amén. En Filipos encontramos que dice, no creo ya haberlo alcanzado todo. No lo hemos alcanzado todo, pero proseguimos a la meta. Proseguimos al supremo llamamiento. Amén.
Ponte de pie, por favor, ponte de pie. Por favor, ponte de pie. Señor, gracias, Padre. Tú nos tienes un gran amor, Señor. Un gran amor a cada uno de tus hijos. Ricardo, por favor, Isaías 43, el último versículo. Miren, el Señor tiene bendición para nosotros. Fíjense lo que dice. Ahora dice, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, dice, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dice el 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, dice, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá de ti. Dice, la escritura no dice que no vas a pasar un día por crisis, vas a pasarla, pero ahí va a estar Él, ¿sí? Porque dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Y por último el 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima. A mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé y daré pues hombres por ti y naciones por ti, por tu vida. A los ojos del Señor somos honorables. Amén. A los ojos del Señor somos honorables. Gracias, Padre Dios. Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, Padre, lo que nos has enseñado, Señor. Padre, nuestra mejor arma que tenemos, Señor, es nuestra alabanza para ti, Señor. Aún en tiempo de crisis, esa es nuestra mejor alabanza, Señor. Alabaremos a ti, Señor Dios, en todo tiempo, en todo momento, Dios, porque eso es lo que a nosotros nos ha convenido, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Dios, en el nombre de Jesús. Tuya es la gloria, Señor Dios. Amén.